una pregunta que es como quise titular esto, que es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No sé si a veces han pasado por algún momento o alguna situación y se dicen, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué? Pero si yo voy a la iglesia, si me estoy congregando, ¿por qué me está pasando? Entonces, en este día quería compartir con ustedes intentando responder a esta pregunta. ¿Por qué me pasa esto a mí? Capaz en algún momento recibiste o alguien cercano a vos alguna noticia inesperada o alguna enfermedad o alguna catástrofe o un problema económico o familiar y vos decís, pero ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo este momento tan difícil? Y hace unas 2 semanas, más o menos, estuve visitando a una amiga que hacía muchísimo le habían diagnosticado con 23 años una artritis y eso le estaba generando, ella tiene una enfermedad autoinmune que lo que está haciendo es, le va comiendo todas las articulaciones del cuerpo, al punto que los huesos se están chocando uno contra otro. Y eso, las articulaciones lo que hacen es que uno se pueda mover, que pueda mover el brazo, las piernas, se pueda sentar. El punto es que con esta enfermedad ella no se puede mover. Y con 26 años que tiene, eso que le falta son las articulaciones. Y en ese momento ella me contaba todo esto y me decía, mirá, Ingrid, cuando yo supe el diagnóstico, mucha gente, incluso creyentes, se me acercaban y me decían, bueno, capaz que cometiste algún pecado, o sea, algo hiciste para que te venga esta enfermedad y además siendo tan joven. O otros dicen, mirá, vas a tener que orar con más fe porque la fe que tenés no te está funcionando para sanarte. Y ella quedaba cada vez peor con todos estos comentarios que ella oía, ¿no? Y ella siempre, desde niña, bueno, sus papás son creyentes, o sea, desde niña ella creció en la fe y ella, el marido le pregunta, a ver, todo el mundo te dice cosas sobre tu enfermedad, pero vos qué pensás, porque unos dicen que pecaste, otros dicen que no orás, otros dicen que te falta fe, y vos, ¿por qué crees que está pasando esta situación tan difícil? Y ella dice, mira, yo todavía no sé por qué. Dice, no entiendo. Dice, pero aún mientras yo esté con esta enfermedad, dice, yo voy a seguir amando a Dios y voy a seguir intentando servirle. Pero yo mientras voy a seguir creyendo en Dios y voy a seguir sirviendo, aunque no pueda entender por qué me está pasando esto a mí. Y esa forma de ver que ella me compartió, realmente me marcó y me llamó mucho la atención, ¿no? La manera en que ella tenía de ver este momento difícil. Y la Biblia nos muestra muchos principios o muchas maneras en que nosotros también podemos entender o podemos aplicar también por qué a veces vivimos algunas situaciones difíciles. Y les invito a que podamos ir a Lucas 8:22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, Jesús, y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Jesús se quedó dormido. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aun los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Acá aparece este primer principio, ¿no? Cuando los discípulos vieron aquella tormenta, ahí corrieron desesperados a Jesús para que los pudiera salvar y ayudar en ese momento. Y fue de seguro en ese momento de tormenta que ellos lo habrán recordado toda su vida. Y cada vez que irían en una barca tranquilos, dirían, vamos a aprovechar que el lago está tranquilo, vamos a aprovechar que es de día, porque la tormenta que vivimos aquella noche, por Dios. Entonces, muchas veces esos momentos de tormenta o de peligro o esos momentos difíciles son los que nos hacen valorar los momentos de calma. Y
cuando viene una enfermedad, ahí vos recién comenzás a apreciar el momento en el que tenías salud. Cuando te quedás sin trabajo, decís, ay, ahora cuánto valoro el trabajo que tenía y yo que me quería ir. O decís, ay, cuando, no sé, no tengo tiempo para nada porque tengo muchas responsabilidades. Ahora cuánto aprecio que antes tenía todo el día libre. Y así, ¿no? Como a veces esos momentos nos hacen apreciar, ¿no? Los momentos de calma y los momentos de bonanza. Y este primer principio es el que llamamos el principio Galileo, porque justo allí, en ese lago, fue que los discípulos, cuando atravesaron la tormenta, de seguro en ese momento pudieron apreciar mucho más la presencia de Jesús que estaba allí con ellos y los momentos de paz y de quietud del agua. Apreciemos también los momentos que este tiempo, que no todos podemos estar acá en la casa de Dios, que podamos aprovechar este tiempo de misericordia, que podamos aprovechar y apreciar este tiempo que nos podemos congregar, que nosotros podamos apreciar este tiempo de gracia, de bonanza, de misericordia que hay sobre la iglesia hoy. Me acordaba también de el pastor lo que enseñaba el miércoles pasado. El mayor recurso que nosotros tenemos es el tiempo. La tormenta nos ayuda a apreciar la calma y la noche nos ayuda a apreciar el día. Por eso es que muchas veces las dificultades nos ayudan a eso, a poder apreciar esos momentos. El segundo principio, por el que a veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí siendo creyentes? Es el principio hebreo. Y se trata de un principio que está allí en Hebreos 12:7. Vamos a ir juntos a leer. Hebreos 12:7 dice, en la Nueva Traducción Viviente, es otra versión, dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Como a quién? Como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Y el versículo 10 dice, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Acá dice, en el 7, Dios los trata como a sus propios hijos. Por eso es que por eso aparece allí un padre, ¿no? Como regañando a una niña o una hija, porque dice que Dios disciplina a aquellos que son sus hijos. Dice, ¿no oyeron de que un padre nunca haya disciplinado a un hijo? Dice, ¿acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Entonces, otro principio que nos enseña, bueno, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Soy creyente, ¿por qué estoy viviendo esta situación difícil? Este es otro principio que nos enseña. Muchas veces es Dios queriendo enseñarnos, queriendo corregir, y es a través de esos momentos, de esas experiencias que Él tiene para poder enseñarnos. Y miren, el Salmo 119, 67, ahí hay una experiencia que vivió David de primera mano y cómo a él le sirvió esa disciplina de parte de Dios como padre para poder aprender y para poder encauzarse. El Salmo 119, 67, antes que fuera yo humillado, ¿cómo andaba? ¿Qué dice ahí? Descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Dice que él antes, David dice, yo andaba descarriado. O sea, andaba yendo para cualquier lado, no tenía rumbo y me estaba mandando cualquiera. Y después lo que me pasó es que tuve que vivir un momento de humillación. ¿Y ahí qué le pasó al final? Dice, mas ahora guardo tu palabra. Es decir, para poder encauzarme, tuve que vivir un momento difícil, un momento de humillación porque andaba súper descarriada, y ahí dice, bueno, después de que viví esta situación difícil, ahí me encaucé
y ahora guardo la palabra de Dios. Ahora sí estoy caminando por el camino de Dios. Entonces él dice, bueno, este es el principio hebreo. Es el padre corrigiendo, disciplinando al hijo, que somos nosotros, para ahí poder encauzarnos y volver de nuevo al camino. Hay otro principio, este es el tercero, son 5. El tercero es el principio de Pablo, que nos enseñó, ahí aparece Pablo. Tercer principio. ¿Por qué me está pasando esto a mí? A Pablo vivió muchísimas experiencias difíciles. Corintios, capítulo 1, versículo 3. Acá dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice, el cual nos consuela. ¿Quién nos consuela? Dios, en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué le pasó a Pablo? Dice que primero él fue consolado por Dios. Fue consolado, o sea, uno no consuela a alguien que está feliz. Dice, nos consuela nuestras tribulaciones. Pablo pasó por muchísimas cosas, desde persecución, amenazas, estuvo preso, estuvo a la deriva en el mar cuando se le rompió. Él pasó por muchísimas cosas, pero él dice algo. Dice que Dios le consoló en medio de sus tribulaciones. En medio de las dificultades dice que él encontró consuelo en Dios. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué él encontró consuelo en Dios en todo esto? Y él se dio cuenta que las situaciones difíciles que él estaba viviendo era para que él pudiera consolar a otras personas que estaban pasando por dificultades parecidas, menores o peores que. Y yo cuando anotaba esta me acordaba de cuánta gente, no sé si a ustedes le ha pasado de vivir alguna situación y que usted puede ser testimonio con ese mismo problema, pero que usted logró ver a Dios allí y después poder acompañar a otra persona que está pasando por lo mismo, o que está sufriendo con algún miedo, o que está pasando por alguna situación económica, o que tuvo una pérdida familiar, o que se está mudando y eso le está costando mucho poder arraigarse en otro lugar, en otra tierra, o vaya a saber cuántas situaciones. Cuando usted la vive, es más fácil, se le hace más sencillo poder empatizar y poder compartir con otros lo que usted vivió, porque dice, yo ya viví eso, sé lo que se siente, sé cómo se vive, pero pude encontrar consuelo en Dios y hoy lo puedo compartir con vos. Hoy puedo compartir ese mismo consuelo porque a mí ya Dios me consoló. Entonces Pablo se dio cuenta en ese momento de, yo estoy viviendo esto, pero me doy cuenta que ahora yo puedo consolar a otras personas. Y hay una mujer que es una joven, que se hizo muy famosa en internet porque ella atravesó 2 veces leucemia. Ella es una chica cristiana en Argentina y ella comenzó a notar desde a partir de su diagnóstico y cuando quedó internada, como se aburría, comenzó a escribir todo lo que le iba pasando desde las inyecciones, de los catéteres, de cuando la tuvieron que pelar, o sea, todas esas experiencias, ella las iba anotando en las servilletas que le daban de la cocina. Entonces las pedía, porque como no tenía papel, no tenía nada allí, pedía las servilletas y fue anotando todo lo que le iba pasando. Finalmente ella, con el paso del tiempo, hace un libro y hoy en día venció el cáncer 2 veces y ella lanzó sus propios libros y ayuda a miles de niñas porque también se dio cuenta de que habían como muchas cuestiones de la enfermedad que no eran visibles, de que nadie sabía,
Ella comenzó a hacer todo como una concientización de lo que era la leucemia, incluso cuando ella aún estaba pelada, se grabó y comenzó a visitar a otras niñas que tenían leucemia también. Ella cómo a través de todo el dolor que ella pasó, que transitó y que hoy superó, ella puede incentivar, acompañar a las niñas y a las familias a tener fe y a tener esperanza en Cristo de que pueden superar esa etapa, y si no la superan, pero tener la fortaleza en ese tiempo de poder vivir la vida. Y ella, uno de sus libros se llama Vivir y no existir, porque dice que hasta ese momento ella solo existía, pero no estaba viviendo. Y toda esta experiencia con Dios le fue ayudando a través de toda esta enfermedad, lo que era vivir y no solamente existir. Y es muy tremendo. Y yo pensaba en esto, ¿no? Cómo ella pasó por todo eso, pero hoy está siendo de consolación para miles de personas y de familias. Y cómo a veces nosotros, sin darnos cuenta, las cosas que podemos estar pasando, podemos ser útiles en las manos de Dios para poder levantar o para poder hablarle a otra persona que esté pasando por algo parecido. Este es el principio de Pablo, de consolar a otros con la misma consolación que Dios tuvo con nosotros. El cuarto principio se trata del principio de Esteban. Y ahí vieron que aparece un hombre que está orando y mucha gente apedreándolo alrededor. Así fue como murió Esteban. Esteban fue un diácono, un servidor de Jesús, y su vida está descrita acá en el Nuevo Testamento. Él era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, predicaba, salía, servía. Él era un miembro activo de la iglesia full. Y dice que, vamos a leer allí en Hechos 8:1, después de que Esteban estaba predicando, lo acusaron falsamente, y dice que quien estaba ahí, estaba Pablo. ¿Vieron el hombre que mostramos anteriormente? Bueno, Pablo ahí todavía no se había convertido, no había conocido a Jesús, y él estaba a favor de que mataran a Esteban. Era una muerte injusta y era de los mejores obreros que había en ese momento. Esteban era de los mejores porque era un hombre que predicaba no solamente a judíos, a todo el que viniera. Él enseñaba, predicaba. Y el capítulo Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Dice que después de que mataron a Esteban a pedradas, como está ahí, pasó algo. Dice: vino una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Y acá pasó algo, dice, pero qué injusto que una persona llena del Espíritu Santo, una persona que amaba a Dios, que servía a Dios, que era muy necesaria en la iglesia de ese momento, porque la iglesia estaba comenzando a formarse, hacía poco tiempo que Jesús había ascendido y era momento de que el Evangelio se esparciera por toda la tierra. Y justo muere este hombre. ¿Por qué murió Esteban? Y ahí nos revela algo que dice que después de que Esteban murió, la gente comenzó a huir, porque los comenzaron a perseguir a todos. Entonces los cristianos tuvieron que salir de Jerusalén a todas las tierras de Samaria, que los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, pero se tuvieron que ir a Samaria y a otras partes. ¿Y qué pasó? Que la gente, a lo que salía huyendo, mientras huía, le iba predicando a la gente en todos los lugares donde se iba moviendo. Entonces, el Evangelio, el mensaje de Jesús, que estaba más que nada en Jerusalén, comenzó a esparcirse gracias a la muerte de Esteban. Y vos decís, bueno, pero qué trágico, ¿no? Pero al final la muerte de Esteban fue como una semilla, porque gracias a su muerte el Evangelio pudo recorrer literalmente toda la tierra y esparcirse. Muchas veces pasa eso,
que vos decís, pero esto es re injusto lo que pasó, o me estoy pasando esta situación que es tan difícil, pero esa situación es lo que te va a llevar a algo mucho más grande. La muerte de Esteban le llevó a que el evangelio se esparciera por todo el mundo. Hay una obra que nosotros no estamos viendo, pero Dios sí ve el plano general y dice, bueno, pero la muerte de esta persona va a llevar que esto se expanda por toda la tierra. Bueno, esta situación que vos estás viviendo ahora va a hacer que vos te vayas a otro nivel, que vos me conozcas más, que vos crezcas más, porque si no vas a seguir en el mismo lugar y no vas a salir, no vas a salir de ahí, pero esto va a hacer que vos te muevas, va a hacer que me busques más, va a hacer que vos puedas conocer más de Dios. Y eso fue lo que pasó con la situación de Esteban, este principio de Esteban, esa pequeña semilla, pero hizo que el evangelio pudiera crecer. Dios está haciendo una obra más amplia y profunda en nuestra vida y en la iglesia. Y miren, no sé si ustedes recuerdan, en Génesis 50:20 es muy novelesca, o sea, realmente es muy novelesca, así que ni me imagino si la hicieron, lo que debe ser. Y brevemente, la historia de José tiene muchas idas y vueltas, porque es larga. Pero resumido es así. José tenía 2 hermanos, José tenía sueños, o sea, sueños dados por Dios. Y él soñaba, por ejemplo, no sé, de que habían justo 11 espigas que se postraban como adelante de una espiga que sería él. Y entonces, claro, él le contaba los sueños y los hermanos se daban cuenta. Este se cree que es Dios, más o menos. Entonces fueron como pasando muchas situaciones. El punto es que los hermanos un día lo agarran, lo llevan al campo y lo tiran a un pozo. Y dicen, a este José no lo queremos ver nunca más, lo detestamos, no queremos que desaparezca de nuestra vida. Entonces lo tiran a un pozo y ahí todos dicen, no, pero no lo vamos a matar, que es el hermano menor, no sé qué. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a matar a un animal, vamos a manchar toda la ropa de él con sangre y vamos a venderlo. Justo pasaba una caravana, lo vendemos como esclavo a esta caravana que está pasando por ahí. Lo venden como esclavo, engañan al padre y dicen, mira, tu hijo lo mató, lo agarraron fieras salvajes allá en el campo, en el desierto, tu hijo murió y bueno, no te queríamos traer el cuerpo porque es muy, o sea, no quedó nada. Entonces el padre llora, todo, se lamenta, bueno. El punto, esto es súper resumido, ¿no? El punto es que José termina siendo esclavo en Egipto. Ahí pasan muchísimas cosas también, pero él termina siendo el gobernador, se gana la confianza del gobernador, del faraón, y termina allí trabajando en el gobierno. En el pueblo donde estaba su padre y sus hermanos, vino un gran hambre. Y los hermanos y el papá tuvieron que ir a Egipto a buscar comida. ¿Y quién estaba ahí? José, como gobernador. En ese momento no lo reconocieron porque él estaba con toda la ropa que usaban los egipcios y bueno, y hablaba otro idioma, pasaron muchas cosas, pero al final dijeron, mirá, y el padre dice, no te puedo creer que el hijo que yo creí que estaba muerto está como gobernador de Egipto. Y los hermanos también se querían morir porque dicen, este hombre que ahora es el gobernador nos puede matar. Pero miren cuál fue la mirada de José en toda esta situación penosa que él vivió. Génesis 50:20. Miren en lo que resume José. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, le dice a sus hermanos, mas Dios lo encaminó ¿a qué? ¿Qué dice allí? Lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Dice, ustedes, mis hermanos, me quisieron matar, engañaron a mi padre diciéndole que yo estaba muerto, pero ¿saben qué? Todo eso que ustedes pensaron mal contra mí, Dios lo encaminó a bien para hacer todo lo que pasó hoy. Y hoy yo les puedo dar comida y todo porque estoy acá gobernando en Egipto, pero Dios tenía un plan mayor. Y este es el otro punto que quería compartirles.
el principio de Esteban. Así como pasó con Esteban, que lo mataron, pero gracias a eso Dios tenía un plan mayor y la iglesia se esparció. Lo mismo pasó con José, que lo tiraron a un pozo, pero al final se terminó convirtiendo en los mejores gobernadores que hubo en Egipto. Y para finalizar, el último principio es el principio de Jacobo. Porque muchas veces como creyentes decimos, ¿por qué cuando estoy pasando un momento difícil? ¿Pero por qué? Si yo soy cristiano, si voy a la iglesia, ¿por qué me pasan estas situaciones difíciles? Y estuvimos viendo varios principios que nos enseña la Biblia y que nos ayuda a comprender por qué a veces nos pasan situaciones difíciles. Y en este último, que es el principio de Jacobo, en Hechos 12:2, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de las iglesias para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Era uno de los apóstoles él. Y el versículo 3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura. Vieron que después de la muerte de Esteban comenzó a haber una persecución contra la iglesia y contra los cristianos tremendo. Al punto era que llegaban a matarlos de distintas maneras. Y Jacobo fue el primer apóstol, bueno, el segundo, en morir. Y él murió a manos de espada por el rey. Pero pasa algo muy loco, porque Herodes agarra a Jacobo, lo mata con la espada y también encarcela a Pedro. Pero a Pedro no le pasa nada, porque la iglesia comienza a orar por Pedro y es liberado por un ángel. Tú decís, ¿pero por qué? Incluso después hay muchas historias en la Biblia, si leemos, que hay muchas personas que fueron resucitadas. Y vos decís, pero a ver, eran personas comunes y corrientes que Dios resucitó. ¿Por qué no resucitó también a Jacobo, que no era cualquier persona, era un apóstol, o sea, había estado con Jesús? Resucitó a Dorcas, que era una mujer que hacía vestidos, para que siguiera haciendo vestidos, y no resucitó a Jacobo, que podría seguir predicando y expandiendo el evangelio, lo cual era mucho más importante para el reino. Entonces acá hay muchas cosas que no entendemos. No entendemos por qué Dios no lo resucitó, por qué murió Jacobo y por qué no murió Pedro. Hay cosas que no vamos a entender. Y acá hay algo muy importante que está en Deuteronomio 29:29, que es este principio. Ese versículo dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿A quién pertenecen las cosas secretas? A Dios. Mas las reveladas, o sea, las cosas que sabemos, que nos fueron mostradas, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dice, mira, hay cosas secretas que le pertenecen a Dios y que nunca las vamos a saber. Hay cosas que ya nos fueron mostradas, cosas que nosotros conocemos por la Biblia, por la naturaleza, porque Dios nos ha hablado, por la experiencia. Hay muchas cosas que conocemos, pero hay otras que no. Las que no le pertenecen solo a Dios. ¿Y eso qué nos enseña? De que hay cosas que no sabemos todavía, pero acá hay un Dios soberano. ¿Y qué significa soberano? Significa que Dios tiene el poder supremo y final. Entonces vos decís, bueno, a ver, estoy viviendo este momento difícil. No lo entiendo. Y ninguno de estos principios que vimos por ahí se aplica a la situación difícil que estoy viviendo o por ahí que voy a vivir en el futuro. Porque nada quita que uno va a seguir viviendo dificultades en la vida. Pero capaz de decir, la verdad que no se aplica ninguno de estos principios. Ninguno de estos. Pero lo único que sé que Dios es soberano. Es todo lo que puedo decir. Y me acordaba la primera anécdota que le contaba de esta amiga con esta enfermedad autoinmune. Ella me decía, mira Ingrid, yo no sé por qué estoy transitando esta enfermedad, pero yo sé que mientras esté, bueno, Dios
es soberano. No entiendo, pero sé que, bueno, mientras esté padeciendo esto, voy a seguir amando a Dios. Entonces, le animo que en cada situación que nosotros vivamos podamos ver a Jesús, podamos ver al Señor. Y podemos preguntarle también, mira Señor, estoy viviendo esta situación difícil. ¿Por qué es? ¿Es porque me querés enseñar algo? ¿Querés corregir algo que estoy haciendo mal? ¿Simplemente no tiene ninguna explicación? ¿O es porque lo voy a entender más adelante y vos tenés un plan mejor y mayor? ¿O es para que yo el día de mañana pueda consolar a otros con esta experiencia difícil que yo estoy viviendo? O bueno, es simplemente para que pueda apreciar los momentos buenos que estuve viviendo y para que los pueda valorar. ¿Para qué es que estoy pasando esta situación? Y bueno, quería compartirles esto y animarles a que podamos ver al Señor en cada situación. ¿Qué les parece si oramos? Y si vos estás pasando por alguna situación difícil, capaz pudiste identificar alguno de estos principios en tu vida, o capaz que no, y decís, bueno, pero el Señor es soberano y conoce, y quizá Él a su momento me va a hacer entender para qué y por qué es esto. ¿Sí? Oramos. Señor Jesús, te damos gracias porque en tu palabra están escondidos y aún revelados todos los secretos. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de tu palabra que aún a través de los momentos difíciles te podemos ver, podemos conocerte, podemos aprender de ti y ser enseñados. Oro, Señor, para que esta palabra quede guardada en nuestro corazón y que sirva, Señor, para consolación de otros hermanos. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que en medio de las dificultades te podamos ver a ti, Cristo, guiándonos y consolando nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.